vamos a darle gracias a Dios en esta hora, pedirle a nuestro Señor Jesucristo que a través del poder y la presencia de su divino y glorioso Espíritu Santo en esta hora nos hable, nos ayude a entender su palabra, nos fortalezca para que esa palabra que Dios ha traído en esta hora a nuestra vida, pues podamos recibirla como de parte del Señor Jesucristo y sobre todo que también podamos ponerla por obra. Recuerde que la palabra nos dice que nada podemos hacer si nos separamos de Dios. Por eso, por medio del apóstol Pablo también nos dice que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, lo hagamos en el nombre de Jesucristo. Le damos gracias a Dios en esta hora porque su palabra es fiel y verdadera. Dios no obra conforme a nuestras obras, Dios obra conforme a su palabra, y gracias a Cristo Jesús, porque su bendita palabra dice que donde están 2 o 3 reunidos, Él ahí está en medio. Amén. Así que vamos a pedirle de todo corazón que en esta hora Él ilumine nuestra mente, la limpie, nos quite todo pensamiento ajeno, todas aquellas cosas que podemos traer del mundo, que esa sangre bendita, gloriosa, lo quite para que nosotros podamos recibir esa palabra y ser hacedores de su voluntad. Amén. Bendito Señor Dios Todopoderoso Jesucristo, te damos gracias, Señor, en esta hora por la obra bendita, Padre Celestial, que tú has preparado ya, Señor Jesucristo, para que esta reunión, Señor, se lleve a cabo y para que esta palabra, Rey de la Gloria, llegue, Señor, a aquellos que la necesiten, mi hermoso Jesucristo bendito. Te damos gracias por todos los medios, Señor, los instrumentos que tú nos proporcionas, Señor Dios, para poder hacer esto en gloria y para gloria de tu nombre, Señor Jesucristo. En esta hora, Señor, menguamos, declaramos que todo espíritu de hombre mengúa, se quebranta, Señor. Yo declaro que Guillermo de la Garza Ambriz, Señor, en esta hora es quebrantado, Señor, es debilitado. Padre mío, yo lo declaro muerto, Señor, en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, en mi cuerpo. Yo declaro que tú te levantas, bendito sea, bendito Rey y Salvador, para hablar tu bendita palabra a tu iglesia, para hablar, Señor, esta palabra a aquellos que la necesitan. Señor Jesucristo, yo te pido por aquellos que la van a recibir y la están recibiendo ahora, para que esta palabra, Señor, impacte en sus mentes, en sus corazones, para que nos ayude, Señor, a revelar la verdad, que nos traiga a la luz de la verdad el conocimiento de en qué parte de nuestra vida estamos, amado Jesucristo, cómo es que vamos caminando verdaderamente, porque muchas veces, Señor, nos confundimos, nos engañamos a nosotros mismos, pensando que estamos bien, Señor. Nuestros frutos dicen todo lo contrario. Por eso a ti nos encomendamos, Señor, declaramos que esa sangre preciosa, viva, gloriosa, en esta hora se derrama sobre nosotros, cubriéndonos desde la cabeza hasta la planta de los pies. Te pedimos perdón por todos los pecados, Señor, por todo el mal, Señor Jesucristo, que hayamos cometido, que puede impedir que esa sangre preciosa, viva y eterna se derrame en nosotros, nos limpie, nos purifique, nos santifique. Hoy reconocemos, Señor, que hemos pecado y hemos hecho mal. Te pedimos perdón, Señor, y reclamamos esa santa promesa que está escrita en tu ley. Amén. Que si pecamos, Señor Jesucristo, tú eres fiel y justo para perdonarlo. Amén. Hoy reclamamos ese perdón de pecados, Señor Jesús, y que si reconocemos nuestros pecados delante de ti, tu sangre preciosa, glorioso Rey, nos ha de limpiar, Padre bendito. Yo te pido, Señor, por todo lo espiritual que se mueve en este lugar, Señor, que pueda hacer oposición. Te ruego, mi dulce Señor Jesucristo, que tus santos ángeles desciendan atando a todo espíritu inmundo, Señor, a todo espíritu de robo, de muerte, de destrucción, que trate de levantarse, Señor, en contra de la predicación, perdón, de esta palabra. En el nombre de Jesucristo declaramos, Señor, que tú eres el que te levantas, que tú eres, Señor, el que habla, que tú eres, Señor, el que exhorta, el que dirige, el que corrige, el que unge, el que bendice, mi hermoso Rey de Gloria, según sea tu bendita voluntad. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, así lo creemos,
así lo declaramos que tenemos la mente de Cristo, una mente abierta, una mente entendida, oídos abiertos a tu palabra, amén, un corazón dispuesto a recibir esa palabra, Señor, y una voluntad entregada a ti para ser hacedores de esa palabra, mi hermoso Señor Jesús. Hágase, bendito Padre eterno, conforme a tu bendita voluntad en los cielos y en la tierra, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, vaya buscando por favor el libro de Romanos. Vamos a leer del capítulo 8, en el capítulo 8 del verso 28 al versículo 39. En este día vamos a empezar una nueva serie de enseñanzas para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. 4 enseñanzas, 3 enseñanzas que nos van a llevar a la preparación para poder recibir la bendición. Comenzamos con esta enseñanza, 4 tiempos hacia el amor frío, ¿no? El Señor quiere mostrarnos cómo es que se va enfriando el amor, cuál es la única, escuche bien, la única fuerza, el único poder que puede verdaderamente separarnos de Dios el Padre. Por ahí se ha dicho muchas veces, o quizá hemos dicho muchas veces, que es el pecado. Ahora lo vamos a ver. El segundo tema es el tema de la purificación del templo. Qué importante es que nosotros nos empecemos a preocupar por este cuerpo, porque ciertamente sabemos que cuando el Señor venga el cuerpo se habrá de quedar, porque es parte de este mundo, pero es importante que nosotros nos preocupemos mientras vivimos en este mundo por este cuerpo, por cuidarlo, por limpiarlo, por la limpieza principalmente espiritual que comienza de dentro hacia afuera. El tercer tema de esta serie nos va a mostrar la nueva criatura, aunque ya muchas veces hemos hablado de los creyentes como nueva criatura. Vamos a ver ese tema, pero en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para gloria de su santo nombre. El cuarto tema es el tema principal de esta serie que hemos... muchas veces se ha dicho que o cuando participamos de esto, en muchas iglesias lo han llamado la Santa Cena. Y tenemos que empezar, tenemos que comenzar desde ese punto, entender que no es una Santa Cena. Ya lo estaremos hablando en el tiempo preparado por Dios, que es al final de esta serie, pero tenemos que comenzar por una buena raíz, por un buen cimiento para poder edificar una buena edificación, un buen edificio, una buena casa, ¿sí? Tenemos que llevar un buen cimiento y así vamos a comenzar esta serie de enseñanzas, entendiendo y sabiendo que no es una santa cena, que cuando se participa, se hace la participación del pan y el vino, estamos haciéndonos copartícipes del nuevo pacto. Ya lo estaremos hablando en tiempo y forma en el cuarto tema de esta serie que Dios nos ha mandado. Le vuelvo a repetir, estos primeros 3 temas nos van a ayudar para prepararnos espiritualmente y físicamente también, para poder recibir de una manera más grata, de una manera más perfecta, de una manera más limpia, el pan y el vino. ¿Por qué? Porque estamos representando el cuerpo y la sangre de Cristo. Y comenzamos en este día, para gloria de Dios Padre, con este tema que se llama 4 etapas o 4 tiempos al amor frío. La primera etapa es la etapa del vivimos en tiempos, el tiempo del pecado. ¿Qué es el pecado? Lo vamos a ver. La segunda etapa es el tiempo del placer, que es ya la práctica del pecado. La tercera etapa es la justicia, cuando no estamos teniendo conciencia de lo que estamos haciendo. Viene Dios, interviene Dios y nos trae justicia, pero muchas veces, pues lamentablemente el pecado es mayor y continuamos en esa terquedad, en esa desobediencia, en esa rebeldía contra Dios nuestro Señor, y pasamos
al último tiempo, que es el tiempo de la voluntad, cuando nosotros ya tenemos, cuando Dios ya nos pone delante de Él para que conforme a nuestra voluntad, a la libertad, al libre albedrío que Dios nos dio, tomemos una decisión. Amén. Vamos a comenzar en el nombre de Jesucristo con esta enseñanza. Romanos capítulo 8, del verso 28 al verso 39, dice la palabra del Señor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjese lo que dice la palabra, no es cualquier cosa el llamamiento de Dios, lleva un proceso en el cual el término es ser, o la finalidad del llamado de Dios es ser glorificados, tener y poder alcanzar la perfecta imagen de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que Dios nos llama en este día para prepararnos, comenzar a prepararnos. Versículo 31 dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Fíjese la expresión de Pablo, por lo cual estoy seguro de que ni la vida, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire la importancia de este texto, de esta palabra que le decía del versículo 38. Como Pablo, sabiendo de qué manera, Pablo tenía que ser muy cuidadoso en su manera de expresar la palabra de Dios. Pablo tenía que tener una conciencia plena, absolutamente plena, de que las palabras que él hablara a personas que no conocían, a personas inconversas, tenían que tener una raíz poderosa en la verdad. Pablo tenía que estar fuertemente convencido, no solamente de las palabras que no están escritas en la Biblia, porque lo que está escrito en la Biblia no es todo lo que Pablo habló, sino las cartas que Pablo mandó. Y en esta carta que Pablo le manda a los romanos, hace una afirmación categórica, rotunda, que dice: estoy seguro. Pablo dice: yo estoy completamente seguro, es decir, Pablo anula toda duda, Pablo anula toda incredulidad, toda falta de fe, Pablo anula todo aquello espiritual o físico que pudiera separarnos del amor de Dios. Ahora, lo importante de esta expresión, de esta afirmación del apóstol Pablo, es que Dios la respalda.
Dios está de acuerdo en que Pablo escriba esas palabras, por lo cual estoy seguro. Porque esas palabras no solamente iban a impactar a los romanos en aquel tiempo, sino que también sabía Dios de antemano que esas palabras nosotros las recibiríamos hoy día. Y muchas generaciones entre Pablo y nosotros han recibido esa palabra. ¿Por qué es importante que nosotros enfaticemos en esa seguridad de Pablo? Porque si algo pudiese o llegara a separarnos del amor de Dios, tendríamos alguna excusa, tendríamos algún pretexto en decir, Señor, pues Pablo me lo dijo, tú le permitiste a Pablo afirmar algo tan fuerte, tan poderoso, en decir, yo estoy completamente seguro de que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Pero vemos en estos tiempos, vemos en estos días, en muchas predicaciones tal vez, que a veces damos, hablamos y le hemos hecho creer o hemos dicho al pueblo, a la iglesia, que el pecado es lo que nos separa del amor de Dios, que cuando tú pecas, que cuando cometemos un pecado, instantáneamente comenzamos a separarnos de Dios. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, no hay cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios. Y Pablo hace una lista de ciertas cosas, menciona ciertas cosas que existen, pero a final de cuentas Pablo termina diciendo, no hay nada creado que pueda separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente nos puede separar de Dios? ¿Cuáles son esas causas? ¿Cuáles son esas situaciones? Porque llegamos a vivirlo, porque ciertamente no solamente quizá los que más hemos crecido espiritualmente, sino que dentro de la comunidad cristiana todos tenemos esa experiencia. Todos hemos vivido ese tipo de experiencias, que nos sentimos abandonados por Dios, que llegamos a la oración y no sentimos la presencia del Señor. Y hace unos días atrás, si se recuerda, el Señor nos decía algo bien importante, que Dios no es nuestros pensamientos. Dios no tiene nada que ver, la Biblia lo dice en el libro de Jeremías, tus pensamientos y tus caminos no tienen nada que ver, no son comparables, no puedes pensar que yo pienso como tú, porque mis caminos y mis pensamientos son más altos. Tienen otra dimensión, tienen otra grandeza, tienen otro propósito. Es como si yo quisiera o pensara que yo puedo adivinarle el pensamiento. No es posible. No se puede adivinar el pensamiento de las personas. Entonces, de esa manera Dios dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Y muchas veces, ¿qué sucede cuando nosotros nos encontramos tristes, nos encontramos deprimidos, dentro de la prueba, dentro de la lucha, la tribulación, o quizá no específicamente dentro de una prueba? ¿Por qué sucede que llegamos a sentirnos separados de la presencia de Dios? Pues se debe más que nada precisamente a lo que vamos a ver ahorita. Que dentro de nuestro corazón el amor comience a enfriarse. Si no tenemos una continuidad en la oración, en la intimidad con Dios, va a llegar un momento en el que eso se va a romper, pero no porque Dios se vaya, no porque Dios nos castigue diciendo, no has querido orar, llevas una semana, llevas 15 días, llevas un mes, llevas 2 meses y ahora vienes con toda la desvergüenzada y quieres acercarte a mí, pues no te voy a hacer caso. No. El Señor no es nuestros pensamientos. El hecho de que yo esté pensando que Dios no me está escuchando o que Dios no está ahí, no quiere decir que así suceda. Porque el Señor es fiel a sus palabras. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta siempre. Siempre que el enemigo, nuestros pensamientos vayan en contra de la voluntad de Dios, tenemos que tener en cuenta la palabra de Dios. Porque Dios no va a cambiar su palabra. Y la palabra del Señor Jesucristo dice, el que viene a mí,
yo no le echo fuera, yo no le desprecio. Esas palabras poderosas nos enseñan que Dios no califica, Dios no cuenta, Dios no considera cuál es la condición en la que nos estamos acercando a Él, porque Él la conoce. Dios es omnisciente. No tenemos que decirle, ay Señor, vengo completamente sucio, completamente indigno, porque mira Señor, ya llevo 15, 20 días, un mes sin orar. Aquí lo que Dios considera es que nosotros nos acerquemos a Él. Por eso dice su palabra, el que viene a mí, yo no le echo fuera. De esa manera tan contundente, tan radical, Dios nos muestra su glorioso amor al decir, no me interesa cómo vienes, lo que me interesa es que vengas. Yo me voy a encargar de lo demás. Yo voy a hacer el trabajo de limpieza. Yo sé que vienes mal. Pero vuelvo a repetirle, muchas veces sucede que como no sentimos la presencia por causa de la ausencia que hemos vivido, del tiempo de separación del amor de Dios, llegamos a engañar nuestra mente y nuestro corazón. No es que yo no voy a orar porque Dios está enojado conmigo, porque Dios, yo no siento su presencia, porque yo siento que estoy hablándole al aire o no está pasando mi oración más allá del entorno que yo tengo. No, Dios nos está escuchando. Dios está atento siempre a la oración. Y más adelante, en el tiempo que Dios nos permita, vamos a ver la importancia de las oraciones. Qué importante es lo que nosotros hablamos, no solamente ir a Dios, no solamente mantener una constante comunión con el Señor, ser perseverantes en un tiempo de oración, sino qué es lo que estamos hablando delante de Dios. Porque muchas veces nada más nos preocupamos por ir, postrarnos, pasar, y muchas veces hasta estamos viendo el reloj, hasta manejamos el tiempo de la oración. Pero no nos estamos preocupando por lo que está saliendo de nuestra boca, que lo estamos poniendo delante de Dios. Más adelante, si Dios nos lo permite, estaremos hablando de este tema, cuál es la oración perfecta y la importancia. Pero en este tiempo lo que el Señor Jesucristo nos quiere mostrar es cómo empezamos ardientemente, empezamos con una fuerza y vamos, conforme pasa el tiempo, esa fuerza va menguando, ese amor se va apagando, esas ganas, ese deseo por estar en comunión, en intimidad con el Señor, va perdiendo esa atracción, esa convicción que muchas veces en un principio tenemos. ¿Sí? Entonces la pregunta es, volviendo a nuestro tema, si Pablo dice que está seguro que no hay nada que nos pueda separar de Dios, entonces la pregunta es, si no hay nada que nos pueda separar de Dios, ¿cómo es que llegamos a sentir esa ausencia? Porque ciertamente también hemos participado de esa sensación carnal, no solamente espiritual, de poder sentir la presencia de Dios. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Padre que nos abrace? Señor, yo quiero sentir tu presencia, y hemos llegado a sentir ese calor, ese viento tibio, como si fuera una ola que nos moviera hacia un lado y hacia otro. Ese es el mover del Espíritu Santo. Pero ¿cómo es que poco a poco se llega a perder la sensibilidad a estas cosas? Y es precisamente la insensibilidad a la presencia de Dios. No se debe al pecado en exclusiva, aunque el pecado es el principio de esto, sino a un amor frío, a una falta de interés, a una falta de atracción por el Señor. Podemos incluso llamarlo a una cierta ingratitud, porque cuántas cosas recibimos de nuestro Padre Celestial y al momento de la oración no la recordamos. Si fuéramos un poco más agradecidos,
verdaderamente encontraríamos en nuestra mente y en nuestro corazón que hay miles de motivos para ir a la presencia de Dios todos los días, presentarnos con acción de gracias. Pero incluso hasta este amor frío, esta manera de pensar, esta manera de actuar, también comienza de alguna manera a hacernos desagradecidos con las múltiples y maravillosas bendiciones de Dios. Pero ¿cómo comienza esto? Vamos a ver cómo es que si hay arrepentimiento, porque muchas personas también nos dicen que al arrepentirnos, o que debe haber un arrepentimiento genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? En todo el amor de Cristo, a las personas que lo predican, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, ¿por qué? Porque un arrepentimiento genuino y verdadero no lo hay de parte de nadie. Y la Biblia lo dice claramente, no hay justo ni aún uno. Y aunque hay muchos predicadores y hay muchos pastores que dicen que solamente Dios te va a perdonar hasta que tú muestres un arrepentimiento genuino, eso no lo marca la Biblia. La Biblia no nos habla de un arrepentimiento genuino. No nos marca géneros o modos o maneras del arrepentimiento. El Señor nos dice el que se arrepienta. Cuando nosotros vamos a Cristo, ¿qué es un arrepentimiento? Cuando nosotros vamos sentidos en nuestro corazón, pero con la conciencia, no por el daño que causamos solamente, sino que vamos conscientes de que le fallamos a Dios. Sabemos que hicimos algo que lastimó a Dios. No solamente que desobedecimos, bueno, ya desobedecí, ni modo, no. Un arrepentimiento es un sentimiento doloso en mi corazón, pero no solamente por lo que hice, sino primeramente porque sé que le fallé a Dios. Porque sé que Dios ha hecho y hace cosas extraordinarias y maravillosas constantemente en mi vida, y la acción, la decisión que yo tomé no era la adecuada. Aunque vuelva a tropezar, aunque 10,000 veces yo vuelva a caer en el mismo error, mientras mi corazón, escúchenme bien, mientras en mi corazón yo tenga ese dolo y en mi mente esa conciencia de que le fallé a Dios, Dios me va a recibir. Su palabra es contundente, su palabra no la podemos modificar quienes predicamos. No podemos cambiarla, podemos hacerla más entendible, más clara, sí. Pero decir que necesitamos de un arrepentimiento genuino, eso es cambiar la palabra de Dios. Muchas veces quizá usted no se ha arrepentido, está practicando un pecado y dice, no, es que yo no lo voy a seguir haciendo. ¿Por qué no va a Cristo para ser limpiado? Bueno, pues porque no le está pidiendo a Dios el don del arrepentimiento. Señor, para que tu sangre poderosa haga la obra en mi vida de limpiarme, yo necesito que tú comiences con darme un arrepentimiento, porque mi corazón ya está demasiado duro, porque mi mente ya está muy entenebrecida. Quizá yo he practicado ya demasiado tiempo el pecado. Pablo dice que las mentes se cauterizan, las conciencias. Es decir, que ya no llegamos a sentir ninguna especie de remordimiento, mucho menos de dolor por haberle fallado al Señor. Entendemos que estamos mal, pero si el principio, la raíz de la limpieza que Dios nos ofrece es el arrepentimiento, tenemos que entender algo, que el arrepentimiento no va a venir a mí por mí. Puede venir el cargo de conciencia, nos podemos sentir mal, pero si al rato me interesa poco lo que hice y vuelvo a cometerlo, entonces tú necesitas el don del arrepentimiento. Y ese don viene de parte de Dios, por el Espíritu Santo. Y no es un arrepentimiento genuino.
No se puede calificar en ninguna manera de genuino, verdadero, auténtico o a medias. La palabra del Señor dice arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos cometiendo cierta clase de faltas y no vemos un cambio en nuestra vida, no nos queremos acercar a Dios para recibir esa limpieza, es porque no tenemos el don del arrepentimiento. Señor, dame ese don santo. ¿Para qué? Para arrepentirme de corazón, de una manera agradable a ti, y entonces que esa sangre preciosa y bendita me pueda limpiar verdaderamente desde el interior. Pero no vamos a llegar al verdadero arrepentimiento si no se lo pedimos a Dios. Entonces, no es el pecado, aunque el pecado es el principio de este mal. La palabra del Señor nos dice que hay 4 tiempos. 4 tiempos en los que el pecado se va a fortalecer, el pecado va a cambiar de forma, el pecado va a cambiar mi manera de pensar, mi manera de sentir, mi manera de ver las cosas, hasta llevarme a un amor frío, que eso es lo que verdaderamente me va a separar de Dios. Pablo dice, yo estoy seguro que nada creado, ni ángeles, ni principados, ni la vida, ni la muerte, ni peligro, ni espada, ni hambre, ni desnudez, nada de eso me puede separar de Dios. Pero sí hemos experimentado como hijos de Dios una separación de su espíritu, una separación de su cobertura. Hay hijos de Dios que dejan de orar, que dejan de congregarse, dejan de leer la Biblia, dejan de hacer lo que Dios se agrada, y de repente resulta que ya los asaltaron, ya los golpearon, ya están en problemas económicos, ya se van a divorciar, ya están con problemas con los hijos. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios se ha ido. Pero no es por lo que nosotros creemos, sino vamos a ver qué nos lleva lamentablemente a vivir esa sequedad del amor de Cristo, de la cobertura que Dios nos pone. Vamos a verlo. Para poder entender estos males necesitamos regresar al principio. ¿Por qué necesitamos regresar al principio? Porque necesitamos saber en qué se falló desde el principio de las cosas. Muchas veces venimos arrastrando cuestiones. ¿Por qué? Porque en el principio de nuestra vida cometimos un error. Tomamos quizá una mala decisión que hasta el día de hoy hemos venido pagando las consecuencias. Y aunque no podemos regresar al pasado, ¿sí?, para poder revertir ese mal, al menos no físicamente, por el poder y la presencia del Espíritu Santo sí podemos hacer algo así. Podemos volver a nuestro pasado. Ahorita vamos a ver en el ejemplo bíblico que Dios nos ha dado en este día, cómo es que esos 4 tiempos se manifestaron en la humanidad, en nosotros los seres humanos. Porque como descendientes de Adán y Eva, todavía hay muchas cosas que lamentablemente seguimos arrastrando por errores de nuestros pasados. Es como cuando fuimos participantes de la religión católica. A nosotros nunca nos preguntaron si querían, a nosotros nunca nos dijeron, oye, éramos pequeños, quizá menos de un año, tal vez la mayoría, cuando nos bautizaron. Cuando nos bautizaron según las doctrinas, las creencias de esa religión. Nosotros fuimos idólatras. ¿Por qué? Porque nuestros antepasados, ¿sí?, nuestras generaciones pasadas comenzaron a practicar esa idolatría. Entonces nosotros tenemos que volver al pasado para saber dónde comenzamos el mal, dónde comenzó el mal, y dónde el Señor nos va a llevar a un pasado de nuestra vida, en nuestro espíritu, para que nosotros podamos ver en qué momento abrimos las puertas, en qué momento tomamos la mala decisión, y en qué parte de este camino, o en qué tiempo de estos tiempos estamos hoy día. ¿Por qué? Porque Dios nos está
llamando a prepararnos porque vamos a ser participantes del nuevo pacto. ¿Qué importancia es esto? De suma importancia. ¿Por qué razón? Porque la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente. Inminente. El Señor está por venir y viene por aquellos que dijeron: yo quiero participar de este nuevo pacto. Es importante, ya lo estaremos hablando alrededor de estas tres enseñanzas y mayormente en la última, pero es importantísimo que nosotros, es como si firmáramos que vamos a esperar a Cristo y que no vamos a hacer otra cosa. Amén. Por favor, al libro del Génesis, capítulo 2, vamos a leerlo, del capítulo 2, del 15 al 25, y del capítulo 3 al 24, en el nombre del Señor Jesucristo. Génesis 2, del 15 al 25 y 3, del 1 al 24, dice la palabra de Dios. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardara. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viera cómo les había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea. Entonces Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, mientras éste dormía. Tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Dios tomó del hombre hizo una mujer, la cual trajo al hombre. Dijo entonces Adán, fíjese bien en esta expresión, lo que Adán dijo. Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban desnudos Adán y Eva, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Y dice el capítulo 3, verso 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Dios había hecho, la cual dijo a su mujer, con que Dios les ha dicho, no coman de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que sabe Dios que el día que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo.
Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá. Y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Y Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Y lo sacó Dios del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Bien, en este pasaje bíblico vamos a ver los 4 tiempos. ¿Cómo es que las primeras personas cercanas a Dios, que fueron Adán y Eva, porque Adán y Eva no vivían una comunión, una intimidad con Dios, no solamente espiritual como usted y yo la vivimos hoy día, también la vivían físicamente? Adán y Eva podían ver a Dios en toda su naturaleza, en toda su plenitud, ¿sí? Entonces vamos a aprender de este lamentable primer fracaso, primer error, como muchos le llaman, la caída del hombre. Esos 4 tiempos, para que nosotros podamos ver en nuestra vida reflejado en nuestra vida en qué tiempo de la separación de Dios podemos estar. Y vamos a ver que a pesar de los tiempos, Dios no dejó a Adán y Eva. Y si Dios dice que Él es el mismo del principio y el mismo del final, que Él es inmutable, que no cambia, entonces si Dios no dejó a Adán y Eva, tampoco nos va a dejar a nosotros. Vamos a ver cuál es la única razón por qué Dios llega a separarse de nosotros. El primer tiempo es el pecado. Entendemos por la palabra del Señor, primeramente, como muchos dicen, se ha predicado muchísimo en la iglesia de Cristo, en la congregación, que el pecado que separó a Adán y Eva fue la desobediencia. Que como Adán y Eva no obedecieron el mandamiento de Dios, eso los separó. Pero vemos aquí en la palabra del Señor que Adán y Eva Eva y Adán, porque comió primero Eva, coman del fruto prohibido y aún así está la presencia de Dios. Es decir, vemos que ya fueron desobedientes, pero a pesar de esa desobediencia, no acaban de comer y Dios los toma y los echa del huerto. ¿Sí? Se van de aquí por desobedientes. Sino vemos que enfrentan un juicio delante de Dios. Es decir, todavía Dios, a pesar de su desobediencia, Dios está ahí. ¿Qué podemos concluir con esto? Pues que la desobediencia no es el pecado, que muchas veces han dicho que la desobediencia nos separa de Dios. Adán y Eva pecaron, usted y yo hemos sido muchas veces desobedientes al mandamiento de Dios y seguimos ahí.
Y seguimos sintiendo muchas veces la presencia de Dios. Entonces, no es la desobediencia el pecado principal o el primer pecado. Según las Escrituras, ¿sí? No es el primer pecado que se comete la desobediencia. Vamos a ver que hay una raíz más profunda, hay algo que anticipa la desobediencia. ¿Y cuál es ese mal? El pecado primeramente es la gestación, es el primer tiempo. Tenemos que entender que el pecado no es lo que hacemos, sino lo que estamos sintiendo en nuestro corazón. Dice la palabra que cuando Eva vio el árbol, vio que era un buen fruto y codiciable. Cuando nosotros comenzamos en nuestro corazón a querer tener aquellas cosas que Dios nos ha prohibido, que Dios nos ha dicho, no lo hagas porque es para tu propio mal. Cuando nosotros comenzamos en nuestro corazón a generar un sentimiento distinto, es decir, cuando yo empiezo a ver que lo que Dios me dijo no es verdad, cuando yo empiezo a creer que lo que Dios me ha hablado no es cierto. El pecado es la codicia en mi corazón, el estar deseando las cosas prohibidas, las cosas ajenas. Uno de los mandamientos que Dios nos mandó desde el principio es: no codiciarás las cosas ajenas. Todo lo que no tienes, todo lo que no está cerca de ti, todas aquellas cosas que están fuera de tu entorno, fuera de tu vida, y tú comienzas a desearlas, mayormente cuando pertenecen a otra persona o están ajenas a ti, y tú comienzas a generar en tu corazón el deseo. Ese es el principio, ese es el primer pecado, ese es el verdadero pecado que te va a llevar a la desobediencia. Eva primeramente empezó a ver ese árbol. El Señor le dijo a Adán: Adán, mira, no comas de ese porque el día que comas morirás. Adán, amando a su mujer, le transmite esa palabra de Dios: mira, Dios me ha dicho que no comamos de él. Y Eva fue obediente durante un tiempo. Pero para que ese mal se gestara en el corazón de Eva, ¿sí? Esa codicia, ese deseo incontrolable, porque eso es codicia, un deseo incontrolable por tener ciertas cosas, y mayormente que nos van a hacer daño. No se generó en el corazón de Eva porque Eva decía: no, de aquel lado está el árbol prohibido, mejor me voy a ir por acá. Podemos entender por medio del Espíritu Santo que Eva constantemente, aunque sea a distancia, pasaba y veía ese árbol. ¿Por qué Satanás no fue y trató de engañar a Adán? Porque Satanás conocía perfectamente quién de los dos era más susceptible, quién de los dos pasaba más tiempo viendo ese árbol. ¿Qué pasa? ¿Cómo trabaja el diablo? Pues él se da cuenta dónde ponemos nuestra mirada. Porque no puede conocer nuestro corazón. Porque él no puede interpretar nuestros pensamientos. Pero si yo constantemente estoy viendo a una mujer ajena, a un hombre ajeno, el diablo se va a dar cuenta y va a venir a mi vida a hablarme como le habló a Eva y diciéndome: no pasa nada. Mira, hay muchas maneras de que tú lo puedas mantener en secreto. Ella tiene que estar de acuerdo. Si llegan a las relaciones sexuales, hoy día hay muchas maneras en que no se puedan enfermar, en que no pueda suceder algo. Mira, sí es posible. De esa misma manera, de una manera astuta, el diablo engaña a Eva y le dice: mira, no te preocupes, no te vas a morir. Por ahí muchas teorías dicen que la serpiente agarró, arrancó un fruto del árbol, lo mordió y de esa manera le mostró a Eva: mira, Eva, yo ya comí y no me he muerto. Entonces Eva le creyó.
Pero ¿cuál fue el primer pecado que llevó a la desobediencia? Ciertamente la desobediencia tiene una raíz, hay algo que la antecede, y ese es el pecado, el tiempo del pecado. El tiempo en el que nosotros nos la pasamos imaginando, pensando, ¿sí? ¿Cómo le haremos para poder obtener aquello que ya desde un principio sabemos de antemano que es malo? ¿Por qué? Porque es ajeno. Durante ese tiempo del pecado, Dios está ahí. ¿Por qué? ¿Por qué le digo que Dios está ahí? Porque la palabra del Señor también nos dice que Él es el que escudriña la mente y el corazón. ¿Qué quiere decir? Que nuestros pensamientos no podemos ocultárselos a Dios y que nuestros sentimientos tampoco podemos ocultárselos a Dios. Entonces a Dios no le podemos ocultar ni nuestros pensamientos ni nuestros sentimientos. Por eso es que le vuelvo a repetir, Dios está al pendiente de qué está pasando en nuestro corazón, pero Dios todavía no interviene en ese tiempo, en el tiempo del pecado. Porque Dios quiere que nosotros nos demos cuenta. Entonces entendemos que el pecado que comenzó, el primer pecado, ¿sí?, no es la desobediencia. Es precisamente esa, ¿cómo se llama? Esa codicia. La codicia es el pecado que nos va a empezar cuando nosotros no tenemos la habilidad, cuando nosotros no tenemos el amor, la sensibilidad, cuando nosotros no refrenamos en nuestro corazón ese deseo prohibido, entonces nos va a llevar a la desobediencia. Ya no me importa lo que dijo Dios. Aquí lo que me interesa es que yo pueda tener lo que yo quiero. Ese es el primer tiempo, el tiempo del pecado. Por eso la palabra del Señor dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Entre todos tus miembros, físicamente y espiritualmente, ponte atento a lo que sale de tu corazón. Ponte atento a los pensamientos de tu corazón, a los razonamientos en tu corazón. Porque ellos te van a llevar, ellos te van a guiar, ya sea para hacer lo que a Dios le agrada o lamentablemente para hacer lo que a Dios le desagrada. ¿Sí? Entonces vemos que Eva lamentablemente pasaba mucho tiempo mirando eso, lo prohibido, hasta que llegó el momento que ya no pudo contenerlo en su corazón. Viene el enemigo con una palabra muy simple, le engaña, ella cae, come, y entonces, ¿cómo se llama? Engaña también a su marido. El segundo tiempo es el tiempo del placer o la práctica del pecado. Es cuando nosotros ya tomamos la decisión de decir, yo ya no puedo contener esto, yo tengo que saber a qué sabe, yo tengo que saber si es agradable a mi vida, yo tengo que saber si Dios me mintió o Dios me habló con la verdad. Muchas veces, aquí vemos en esta parte de la Biblia, que Eva decide, que Eva entra en una confusión en su corazón. ¿Por qué razón? Porque el Señor le había dicho, porque Adán le había dicho a ella, que Dios le había dicho, el día que comas ciertamente morirás. Pero ¿qué hace Satanás? Le muestra que no muere. Ella come. Y quizá en ese, lo primero que se preguntó es, ¿por qué Dios mintió? ¿Por qué Dios dijo que moriríamos? ¿Qué trataba Dios de ocultar?
Pero ciertamente sabemos que Dios es espíritu. Ciertamente Adán y Eva no conocían todavía profundamente a Dios. Ciertamente Adán y Eva no habían entendido verdaderamente las palabras que Dios les había hablado. Y muchas veces nosotros no las entendemos. ¿Qué sucede cuando alguien nos trata de evitar el caer en un pecado, en caer en alguna debilidad? No, es que mira, te puede pasar esto y esto y esto. Pero es tanto ya ese deseo insaciable, ese deseo reprimido en nuestro corazón, que todas esas advertencias las tenemos por insuficientes, las anulamos. Si Dios le hubiera dicho a Eva, mira Eva, no lo hagas porque cuando tú comas no es que mueras, pero esto y esto y esto pasará. Si Dios le hubiera dicho a Adán y a Eva lo que después les dijo, porque ciertamente después se los dijo, si Dios se lo hubiera dicho antes, Adán y Eva hubieran caído de todas maneras. Entonces, ¿cuál es el segundo tiempo? ¿Cuál es el segundo paso? Después de que yo ya no puedo retener en mi corazón ya no lo puedo reprimir de esas sensaciones prohibidas porque me interesa saber qué va a suceder, entonces doy el segundo paso y practico el pecado. Ahora ya viene al hecho. Ahora ya voy a sentir lo que es el pecado en mi cuerpo. Aunque comenzó en mi alma, aunque comenzó espiritualmente en mi interior, ¿sí? Ahora yo quiero sentirlo. Ahora yo quiero vivirlo. Y lamentablemente, el pecado tiene una cualidad, es muy deleitoso. Por eso este segundo paso, también así lo hemos llamado el tiempo del placer. Es decir, es un tiempo en el que nosotros nos estamos deleitando ya en la práctica de lo prohibido. Pero aún así, dentro del primer tiempo, que fue el pecado, que Dios sabe que en nuestro corazón se estaba gestando un deseo prohibido, ahí estaba el Señor. Y viene el tiempo en el que lo practicamos y Dios nos permite un tiempo de misericordia. Dice, por lo tanto alargué mi misericordia. ¿Por qué razón Dios alarga su misericordia? ¿Por qué Dios nos tiene paciencia en el tiempo en el que ya desobedecimos, en el que ya nos estamos deleitando con las cosas prohibidas? ¿Por qué Dios todavía no intercede? ¿Por qué Dios no actúa? No interviene. Porque da un tiempo de misericordia. Dice, bueno, no sabes lo que estás haciendo. El diablo te engañó. El diablo te mintió, te dijo que no pasaría nada, tú le creíste. Ahora yo quiero que veas verdaderamente lo que ha pasado en tu vida. Pero estamos tan cegados, tan endurecidos en nuestro corazón, deleitándonos con el placer que el pecado nos está brindando, que nos volvemos ciegos, nos volvemos sordos, nos volvemos mudos ante la palabra de Dios, ante el consejo que Dios y la oportunidad que Dios nos brinda para apartarnos de ello. Cuando Eva ya no pudo contener eso, dice que comió y no le bastó, sino que también compartió a su marido. ¿Qué nos enseña la Biblia cuando pecamos? Que cuando nosotros tomamos la decisión de practicar algún pecado, siempre va a alcanzar a otras personas. Nunca vamos a pagar nosotros solos las consecuencias. Siempre vamos a arrastrar a las personas que amamos. Quizá las personas nunca estuvieron ahí. Las ignoramos, tal vez nos dieron un buen consejo. No, mira, esto te va a traer malas consecuencias. Y casi siempre es la familia. Cuando un hombre, cuando una mujer decide participar de una relación ajena, del adulterio, los que terminan pagando son los hijos. Muchas veces los papás se preocupan cuando un joven soltero toma la decisión de robar.
comete su pecado. ¿Qué pasa? Cuando lo aprenden, cuando lo retienen, lo llevan al ministerio público. Ahí está la pobre mamá bien preocupada, que necesitan cierta cantidad de dinero porque necesitan sacarlo. ¿Qué pasa cuando una joven decide meterse a las drogas? Ahí están los papás preocupados porque no saben qué va a pasar, si pueda perder el conocimiento, la puedan violar, la puedan matar. La Biblia nos muestra que cuando nosotros decidimos practicar el pecado, siempre este mal va a alcanzar a las personas que amamos. No podemos agarrar y decir, es que yo soy culpable. Pues sí, tú eres culpable, pero siempre va a afectar el entorno. Hay personas que llevan una relación adúltera, fornicaria, que está afectando su vida económica. Al diablo no le vamos a decir, mira, no podemos pactar con él, porque el diablo es mentiroso. No le podemos decir, mira, yo voy a tener una relación con esta persona, pero solamente tienes derecho a meterte en mi vida con respecto a las cuestiones sexuales. Al diablo se le abre la puerta y el diablo sabe perfectamente bien en qué área de nuestra vida nos va a perjudicar más, porque ese es el propósito del enemigo. Él no viene para hacer justicia. Él no viene para decir, bueno, estás pecando, mira, yo te voy a afectar, voy a provocar problemas con tu familia. ¿Con qué intención? Con la intención de que tú dejes esa relación, te reconcilies con tu mujer y camines por el camino recto de Dios. No. El Señor tal vez con esa intención permita que el enemigo nos use. Pero si nuestra mente está tan oscurecida y nuestro corazón tan duro, no vamos a saber por qué. Pero el diablo va a decir, bueno, qué bueno que estás ahí, porque ahora yo voy a acabar de destruir tu vida. La palabra del Señor nos dice que el diablo no viene sino para robar, matar y destruir. Cuando nosotros le abrimos la puerta al diablo, no podemos esperar ningún bien de él. Viene para robar, matar y destruir lo que a él le plazca. Nosotros no podemos ponerle un freno. ¿Por qué razón? Porque fuimos nosotros quienes le abrimos la puerta. Pero vemos en este pasaje bíblico que a pesar de que Eva no refrenó el pecado de la codicia en su corazón, Dios estaba ahí. Vemos que Eva come y también hace partícipe a Adán. Ambos comen y Dios aún ahí continúa. Y entonces de esta manera podemos dar el siguiente paso, pasar al siguiente tiempo. ¿Cuál es el tercer tiempo? Precisamente el tiempo de la justicia de Dios. El tiempo de la intervención de Dios. Vemos que Dios no se aparece en este texto bíblico ni en la codicia, ni en la desobediencia, ni en la práctica del pecado. Sino que después que lo consumaron, dice Dios, tengo que intervenir. ¿Por qué razón? Porque si no, esto se va a hacer cada día más grande. Y lo dice precisamente al final. Dice, aquí el hombre ya es como uno de nosotros. Entonces, no alargue su mano y coma del árbol de la vida eterna, y entonces tenga esa condición pecaminosa eternamente. ¿Sí? Entonces viene el tercer tiempo, el tiempo en el que Dios interviene, en el que Dios comienza por medio de la justicia a tratar, ¿sí? A tratar de hacernos entrar en razón, a tratar de hacernos ver que lo que estamos haciendo no es correcto, que lo que estamos haciendo precisamente fue abrirle las puertas al diablo y que lo único que va a haber en nuestra vida es solamente robo, muerte y destrucción. El Señor confronta a Adán y Eva y les dice, ¿cómo es que sabes que estás desnudo? Dios lo sabía perfectamente bien. Y confronta a Adán con su verdad. Es que comiste del árbol que te dije que no comieras. Y entonces viene lamentablemente la condición que muchos seres humanos tenemos, que por ahí se dice que es más fácil culpar que reconocer.
Entonces ahí dice Adán, es que la mujer, y la mujer es que la serpiente. Y ninguno de los dos tiene el valor de decir, sí, yo lo hice. Viene el Señor y no es un castigo lo que sucede con Adán y Eva. El Señor les muestra, Dios les abre los ojos del entendimiento al decirle a Adán y al decirle a Eva, mira, por cuanto comiste todos estos males espirituales desataste sobre tu vida. Por eso es que yo no quería que tú comieras. Mira, Eva, ahora vas a tener muchos dolores en tus preñeces. Mira, Adán, por causa de tu desobediencia, ahora la tierra será maldita. ¿Por qué? Porque tú llevarás ese mal a la tierra. Porque ahora las generaciones que vengan delante de ti vendrán con esa genética perversa. Le dijo a Eva, ahora ya las generaciones vienen con codicia, ahora ya las generaciones vendrán con desobediencia. Ahora ya vendrán con conocimiento del bien y del mal. Y al conocer el mal, ¿qué sucederá? Pues podrán tomar la decisión de si lo siguen o no. ¿Sí? Entonces no es que Dios interviniera, por eso es el tiempo de la justicia. Perdón, no es que Dios castigara. Es que Dios dice, es justo que sepan las cosas que han provocado. Y aún a la misma serpiente le dice, ahora tú te arrastrarás todo el tiempo y polvo comerás durante todos los días de tu vida. Cuando nosotros llevamos una práctica pecaminosa, Dios nos está mostrando. Porque cuando un hombre o una mujer llevan una relación adúltera con otra persona, no se destruye inmediatamente. Viene un tiempo. Empiezan los problemas familiares, empiezan los problemas económicos, empieza el hombre a faltar de la casa, los hijos comienzan a dejar de ver esa autoridad, comienzan a rebelarse. El Señor está diciendo, mira lo que está provocando tu pecado. Mira lo que estás desatando, mira lo que está viniendo a tu vida. Por eso en esta palabra el Señor nos los ha manejado como tiempos. Yo no le puedo afirmar si será un mes, 2 meses, medio año, 10 años. Dios es muy misericordioso. Dios sabe qué tiempo requiere cada uno de nosotros para poder entrar en razón. Pero vemos que aún en este tercer tiempo que estamos aprendiendo, que estamos entendiendo por medio de la palabra, aún Dios mismo está ahí. Ya se gestó el pecado en nuestro corazón. Ya lo hemos practicado. Ya estamos viendo, pagando las consecuencias del pecado, pero el amor y la fidelidad de Dios ahí permanece. Dios sigue ahí. El Señor les muestra a Adán y Eva las consecuencias, pero ya ahí está Dios. No nos ha olvidado, no nos abandona. Por eso es que Pablo decía, yo estoy bien seguro que no hay cosa creada que pueda separarnos del amor de Dios. Pero ¿qué sucede? Cuando ya no refrenamos la codicia, el deseo perverso en nuestro corazón, actuamos, ya practicamos el pecado, vemos la justicia de Dios, estamos viendo que todo se está destruyendo o todo está comenzando a ir mal en nuestra vida y no tomamos la firme decisión de decir hasta aquí con mi pecado, entonces viene el tiempo, el cuarto tiempo, que es el tiempo de la voluntad. Vemos que el Señor Jesucristo, a pesar de esto, siguió ahí con Adán y Eva. Pero dice el Señor, que conoce la mente, que conoce el corazón, es tiempo de que tomes una decisión. O tu pecado, o tu inmundicia, o tu maldad, o mi santidad y mi amor. Es el tiempo de la voluntad.
Es el cuarto y último tiempo que va a empezar, que comenzó con un deseo perverso en nuestro corazón, pero comenzó a enfriar el amor a Dios. Fíjese cómo comienza a enfriar el amor a Dios. ¿Por qué? Porque en el tiempo de la voluntad, el amor a Dios ya es tan frío que ya no nos importa si Dios está con nosotros o no. Por eso le decía, miren las palabras de lo que dijo Adán en el capítulo 2, verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando Adán habla estas palabras, por eso es importante en uno de los evangelios, cuando el Señor Jesucristo habla de esto, dice el que los creó, refiriéndose a Dios. Pero el libro del Génesis nos dijo que no fue Dios quien dijo esta palabra, sino Adán. Pero ¿por qué se refiere el Señor Jesucristo como si hubiera sido Dios y no Adán? Porque Adán tenía la misma semejanza de Dios. Es decir, vemos en el libro del Génesis que Dios habló y las cosas fueron hechas. Adán tenía esa imagen y esa semejanza. Al haber dicho Adán, por esta causa dejará el hombre a su padre y a su madre, ahí se convierte en una ley inquebrantable, indestructible. Ahora muchas veces podemos llegar a pensar el libro de Romanos, permítanme que le diga. Bueno, la cita bíblica. El libro de Romanos nos dice que donde no hay ley, no se puede inculpar de pecado. Bueno, y si no había una ley en el tiempo en que aconteció esta situación con Dios, ¿por qué Dios castigó a Adán y Eva? Bueno, no es que no hubiera una ley. Sí existe una ley. En el libro, ahí en el Génesis, en el capítulo 2, verso 17, dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. ¿Qué es eso? Una ley. Aunque no estaba escrita como los mandamientos que Dios mandó después de Adán a través de Moisés, vemos que sí hay una ley, que Dios sí tenía completamente autoridad. En primera, como Dios soberano, nadie le puede decir nada. Pero sí había una razón para poderle castigar a Adán y Eva. Yo te mandé a que no lo hicieras. Entonces no hubo ninguna injusticia. Dios no actuó en injusticia, porque por medio de Pablo dice, donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero si Dios, usted y yo, ¿qué sucede? ¿A poco usted y yo siempre andamos cargando la Biblia, caminando por la vida, nos enfrentamos a alguna situación, buscamos el libro, si estamos rompiendo algún mandamiento o no? Nosotros no necesitamos llevar la Biblia. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios está en nuestro corazón. Y vemos que Adán y Eva, esto es importante, esto es importantísimo. Tenemos que entender cuál era la naturaleza de Adán y Eva. Adán y Eva no eran niños chiquitos. Adán y Eva no eran niñotes. No eran personas. La Biblia no nos habla más o menos, humanamente hablando, a qué edad fueron creados. Tal vez Adán y Eva cuando fueron creados tendrían, no sé, 50 años. O fueron hechos de forma de una persona joven, porque en ese tiempo se vivía muchos años, ¿sí? Pero cuando Adán y Eva, nos dice la palabra que cuando fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, que aunque Adán y Eva no fueron gestados en un vientre, no tuvieron que pasar por el kinder, por la primaria, por la secundaria, por la preparatoria, la universidad,
No quiere decir que ellos sean ignorantes de la vida. Cuando Dios los crea, les da una cierta sabiduría, conforme al tiempo, conforme a la edad que ellos necesitaban, aunque no la habían adquirido por medio de vivir, por medio de errores, como usted y yo muchas veces aprendemos. No hay justificación. Por eso Dios hace lo que hace. Porque dice, no me estoy enfrentando con seres ignorantes. No los hice ignorantes, los hice sabios. Y demuestra la sabiduría de Adán aquí en el capítulo 2, verso 24, cuando él dice, por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre. Estamos entendiendo que era una palabra muy poderosa de alguien completamente consciente. Cuando Eva se enfrenta a la serpiente, no se sorprende. No le sorprende ver a ese ser. Y tiene una plática con ella. Podemos ver a Eva también creada de una manera gloriosa por parte de Dios, porque eran entendidos. Entonces, cuando Dios les da esa ley de no comerás, le da a Adán esa ley de no comerás de ese árbol, podemos ver una ley manifiesta de Dios, la cual le permite a Dios operar en toda justicia. Y por eso es que viene Dios y les muestra las consecuencias. Y por eso es que el Señor, a veces, le vuelvo a repetir, interviene. Pero ya cuando ya no queremos ver, aún fuera de Cristo, aún sin la gloriosa presencia del Espíritu Santo, no queremos ver que nuestro pecado está destruyendo nuestra vida, Dios dice, tienes que tomar una decisión porque no eres un ser retrasado. No eres un ser que no entiende lo que está pasando. No eres un ser que es ciego, sordo y mudo. Estás viendo que tu casa se destruye. Estás viendo que tu negocio se está yendo para abajo. Estás viendo que tus hijos se están perdiendo. Estás viendo que tu vida está fracasando. Estás viendo que tu relación conmigo cada vez es mínima. Estás viendo, estás sintiendo que mi presencia ya no te cubre y no quieres hacer nada. Es necesario que tomes una decisión. O me vas a creer y me vas a seguir, o vas a tomar tus propias decisiones. Pero estás consciente. Estás consciente que fuera de Cristo, ¿cuántas veces nos ha pasado? Yo creo que lamentablemente todos los hijos de Dios hemos vivido esta situación. De que caminamos con Cristo por un tiempo. ¿Qué sucede? Que llegamos al engaño de pensar que Dios no nos escucha. Pero no es que no nos escuche, sino que simplemente lo que le estamos pidiendo a Dios no nos conviene. Dios no nos lo da, nos enojamos contra Dios, empezamos a entrar en un absurdo y tonto berrinche. Entonces, si no me lo das, yo ya no voy a ir a la iglesia, entonces voy a hacer nulo tu sacrificio. Tomamos la decisión de apartarnos por un tiempo, y ¿qué sucede? Nos empezamos a dar cuenta que nuestra vida no es la misma. Porque ya el Espíritu del Señor está dentro de nosotros. Porque ya no nos sentimos a gusto en el mundo. Aunque muchas veces participamos de las cosas del mundo, ya no podemos vivir en el mundo. Ya no podemos vivir ajenos a Dios como antes vivíamos. Ya no podemos ignorar que Jesucristo es real, que Jesucristo me ama, que Jesucristo busca lo bueno para mi vida. Yo ya no me siento igual quizá yendo a practicar un deporte. ¿Por qué? Porque en la congregación me siento en paz, me siento tranquilo, me siento fortalecido. Y entramos en conciencia y decimos, no, esto no es lo mío, volvemos al Padre y el Señor nos recibe. Pero lamentablemente hay personas que no. Lamentablemente hay personas que, lo decía un pastor, cuando todo lo bueno nos pasa, vemos a Dios. Nos acercamos a Dios, le damos gracias a Dios. Pero cuando todo lo malo o lo desagradable, las consecuencias de nuestro pecado vienen a nuestra vida, culpamos a Dios.
Porque cuando es una prueba, cuando es parte de un proceso de Dios, nosotros no nos vamos a sentir angustiados, ni preocupados, ni vamos a y si empezamos a perder cosas, vamos siempre a estar con la mentalidad de que, bueno, Señor, si perdí mi auto, si lo tuve que vender, si tuve que cerrar mi negocio, Señor, es porque tú tienes algo mejor para mí. Nuestra actitud es distinta. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que el Espíritu del Señor nos está diciendo, tengo que deshacerte de esto porque tengo algo mejor para ti. Eso es cuando la situación, que muchas veces es adversa a lo que estamos esperando de parte de Dios, viene de Dios. Pero cuando empezamos con preocupaciones, cuando empezamos con angustias, cuando empezamos con malos pensamientos, esa es la causa de mi pecado. Porque la paga del pecado es la muerte. Así podemos entender cuando la situación, adversa, viene de parte de Dios, yo me voy a mantener en paz. Siempre con un pensamiento positivo, siempre con una fe fuerte. No, Señor, yo sé que tú me vas a dar la salida. No, Señor, yo sé que esto se fue porque vendrá algo mejor. Pero cuando no vemos salida, no vemos cosas agradables, pensamos siempre, vemos un panorama oscuro. No, es que ya de aquí no me voy a levantar, o esto ya no se va a mejorar, no le veo la solución. Eso es por causa de nuestro pecado, de algo que estamos practicando, de algo que nos ha endurecido en el corazón, que nos ha entenebrecido en la mente, y que ha sido nuestra propia voluntad que hemos decidido decirle a Dios, con permiso, yo decido caminar mi vida. Dice la palabra, después de que Dios hace ver la justicia, dice, mira nada más lo que has hecho, Adán, mira nada más lo que has generado, Eva. Vemos en Adán y vemos en Eva una actitud insensible, desagradecida, completamente fuera de todo remordimiento o dolor, como le decía hace un momento, sin ningún arrepentimiento. El versículo 20 del capítulo 3 dice, después de que Dios, mire, le voy a leer, el 17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y cuál es la reacción de Adán? Mira que el versículo 20, es decir, lo que sucedió después de esta palabra tan fuerte que Dios le había dado a Adán, mire lo que dice, y llamada en el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era la madre de todos los seres vivientes. Es decir, que a Adán todo lo que Dios le había dicho le había entrado, como vulgarmente y humanamente decimos, le había entrado por un oído y le había salido por el otro. Todas las consecuencias que Dios le estaba mostrando a Adán no entraron a su corazón. ¿Por qué razón? Porque Adán nunca tuvo la sensibilidad de decirlo, Eva, yo creo que la regamos. Yo creo que lo que hicimos no estuvo nada bien. Y quizá la mujer, ¿sabes qué, Adán? Pues sí, la verdad, lo que Dios nos ha mostrado, todo ese mal, o sea, yo no quiero vivirlo, Adán. El Señor dijo que con dolores nacerían mis hijos, que los aumentaría así, Eva, y fíjate, qué cosa tan tremenda, que por mi culpa la tierra será maldita. Para nada les interesó. No les preocupó para nada que las consecuencias, la gravedad de lo que Dios les había mostrado. Entonces viene el tiempo en que dice el Señor, si eso no te va a retractar,
si eso no va a causar, si las terribles consecuencias que estás pagando tú mismo por tu pecado no son suficientes, eso quiere decir que tu amor por mí se ha enfriado. Ya no te interesa saber de mí. Ya no te interesa buscarme. Dios nos brinda, su grande misericordia nos brinda tiempos. Por eso le vuelvo a repetir, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Está atento a lo que pasa en tu corazón. No desatiendas las cosas que se están gestando en tu corazón, porque te van a llevar a la desobediencia, y la desobediencia a practicar el pecado, y el pecado te va a llevar a consecuencias terribles. Y si esas consecuencias estás dispuesto a soportarlas, estás renunciando a mí. Estás menospreciando lo que Dios te dio. Vemos en el libro del Génesis que el Señor no los corre inmediatamente después de haber pecado. Dios sabía lo que estaba pasando en el corazón de Eva. ¿Por qué Dios no fue y le dijo, oye Eva, mira, ten cuidado con lo que está pasando en tu corazón? ¿Por qué el Señor no fue y le dijo, mira Adán, cuida a tu mujer porque anda codiciando el árbol del fruto del que yo te mandé que no comieras? ¿Por qué el Señor no se presentó en el instante en el que la serpiente se presenta para tratar de engañar a Eva? ¿Por qué Dios se presenta hasta después que consumieron el pecado? Porque le vuelvo a repetir, no somos niñotes para Dios. Dios nos ha dotado con todo lo que necesitamos. Con todo lo que necesitamos para vivir esta vida. Para enfrentar esta vida, para enfrentar al tentador y al pecado. Porque si Dios nos trata como niños chiquitos todo el tiempo, nunca vamos a madurar, nunca vamos a crecer, siempre vamos a estar dependiendo de que Dios nos esté protegiendo. Y Dios no quiere hijos inútiles, porque Dios no ha preparado un reino santo para poner gente inútil. A pesar de que nuestros propios males van enfriando el amor de Dios. El amor frío, eso es lo que verdaderamente nos va a llevar a la decisión de decir, no quiero saber más de ti, Señor. Prefiero deleitarme en mi pecado, prefiero tomar mis propias decisiones que las tuyas. ¿Sí? Dios es tan maravilloso, es tan grande el amor que Dios nos ha dado, que vemos aquí en el libro del Apocalipsis, que a pesar de que Dios tuvo que sacarlos, no es que quisiera sacarlos, Dios tuvo que sacarlos, porque si no los sacaba, iban a comer del árbol de la vida eterna y a tener eternamente una vida pecaminosa, es decir, nunca se iba a alcanzar la perfecta santidad. Y si Adán y Eva hubieran caído en ese error, pues usted y yo también. Entonces Dios tuvo que sacarlos, pero su amor, el grandísimo amor de Dios, a pesar de que tomaron la decisión de dejar el huerto de Edén, porque no se arrepintieron, porque no pidieron perdón, porque no buscaron que Dios revirtiera las cosas, prefirieron seguir juntos, es decir, hicieron uso de su libre albedrío. Mira Eva, yo te prefiero a ti que el huerto de Edén. Mira Adán, yo prefiero sufrir dolores antes que vivir separada de ti. A pesar de eso, el Señor Jesucristo los buscó. Pero también tiene un tiempo. Dios nos da un tiempo. Este último tiempo, el tiempo de la voluntad. Voy a aceptar tu voluntad. Pero viene la larga de la misericordia. Voy a dejar que te vayas. Voy a dejar que pruebes lo que es estar sin mí, para que recuerdes lo que es estar conmigo. Si no hay un arrepentimiento,
si no hacemos conciencia del daño tan grave que cometemos al no refrenar los deseos perversos de nuestro corazón, vamos a terminar enfriándonos, vamos a terminar queriendo vivir lejos de Dios, porque Dios siempre nos va a estar guiando. Dios siempre nos va a estar, ¿a qué se refiere la palabra con guiarnos? Dios siempre nos va a estar diciendo, no hagas esto, quítate de aquí, bájate de allá, no te vayas con estas personas, no te juntes aquí, aléjate de aquellas. Eso es la dirección de Dios. Dios siempre va a tratar con ese amor, respetando nuestro libre albedrío, siempre va a tratar de alejarnos de las cosas que nos dañan, de las cosas que destruyen la santidad que Dios nos ha dado. El amor de Dios no nos abandona. Por eso Pablo dice, estoy plenamente seguro de que no hay cosa creada. Lo único que te puede separar a ti y a mí de Dios es que tú le digas a Dios, no me interesa saber nada de ti. Pero a pesar de eso, Dios permite un tiempo que te diga, que tú no lo escuches, que tú no lo sientas, para que valores verdaderamente lo que Dios te ha dado. Si en algunos de estos tiempos tú te encuentras en este día, Dios no quiere que lleguemos al último. Y si tal vez estás en el último tiempo, antes de que se termine, antes de que ese tiempo de misericordia que se te ha alargado, que Dios por amor a ti ha alargado, se termine y llegues a la decisión de alejarte de Dios, Dios quiere que tú vuelvas a Él. Dios quiere que tú hagas conciencia de decir, Señor, ciertamente yo estaba pensando estas cosas. Señor, yo estoy practicando estas cosas. Señor Jesucristo, yo no quiero, o ya estoy pagando las consecuencias de mi pecado. Tal vez muchos cristianos, muchos hijos de Dios hoy se encuentran en esa insensibilidad porque han dejado la intimidad con Dios. Ya están en el último tiempo del amor frío, pero todavía hay tiempo de misericordia. Porque el Señor dice, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Nada ni nadie puede separarte del amor de Dios, solo tu libre albedrío, solo tu voluntad. No te separes de Dios. No nos separemos de Dios porque Él nos ama. Para el pecado Dios nos ha dado un cordero. Por el placer del pecado Dios nos dio un intercesor. Para la justicia Dios nos ha dado un abogado. Y para la voluntad nos ha dado un espíritu. Para ser fuertes ante el pecado. Dios nos ha dado todas las armas que usted y yo necesitamos para poder verdaderamente vivir constantemente cerca de Dios. Poder vencer al pecado desde su nacimiento. Poder tener la sabiduría y la sensibilidad de decir, Señor, esto está pasando en mi corazón y no es bueno. Ayúdame. Poder decir, Señor, esto que estoy haciendo no es sano. Poder decir, Señor, esto que ya está pasando en mi vida, yo no lo quiero. Y no hacer como Adán y Eva, hacerme el desentendido, ver las terribles consecuencias que estoy viviendo y todavía preocuparme por mi futuro. Bueno, si mi esposa me deja, si mis hijos me abandonan, ya me buscaré otra mujer. Si este negocio fracasa, ya emprenderé otro. Si mi papá, mis padres me echan fuera de la casa, pues me iré con un amigo. Eso no es lo que Dios quiere. Eso no es lo que Dios está buscando para nuestras vidas. Lo que Dios está mandando en este tiempo es que nosotros nos preocupemos por mantener ardiendo el fuego del amor. El fuego primeramente del amor por Dios. Y si mantenemos ardiendo el fuego por Dios,
vamos a poder mantener ardiendo el fuego por el prójimo. Porque el amor frío nos va a separar de Dios. Y solo Dios sabe cuándo verdaderamente qué sucederá con usted y conmigo o con aquellas personas. Si es que si es que la misericordia de Dios se termina y dice, ya no puedo hacer nada por ti, ya no quiero hacer nada por ti. Dios nos guarde. Dios nos guarde del día en que Dios diga, yo ya no quiero hacer más por ti. Ya me cansé. Lo hemos visto en el pueblo de Israel. Dice la palabra del Señor que durante 40 días extendió su mano. Durante 40 años. Durante 40 años, amado hermano. A pesar de que el pueblo iba y siempre estaba juzgando y criticando, el amor de Dios no les falló. 40 años esperando que ese pueblo verdaderamente creyera y confiara en Él. Pero llegó un momento en el que el Señor dijo, no. Dicen los estudiosos de la historia más que de la Biblia, yo no sé si puede ser cierto, al menos no es bíblico. Dicen que entre el libro de Malaquías, que es el último libro del Antiguo Testamento, y el libro de Mateo, que es en la aparición del Señor Jesucristo, pasaron 420 años. 420 años sin que Dios le hablara a un pueblo que amaba. ¿Cuántas veces nos hemos sentido mal porque no nos sentimos olvidados, desechados por Dios? Por un corto tiempo, 15 días, 20 días, muchas veces unas horas en las que le pedimos al Señor Jesucristo, Señor, concédeme un abrazo. Señor, déjame sentir tu presencia. Y no porque Dios nos haya olvidado, sino porque la dureza de nuestro corazón nos hace insensibles a su presencia. ¿Cómo nos sentimos? Imagínense 420 años en que Dios no hablara. ¿Qué sería de nosotros si Dios se calla? ¿Qué sería de nosotros el día que se cierren las congregaciones y no haya una congregación y no haya un hombre ungido por Dios que nos hable su palabra? El mundo nos va a devorar. El mundo nos devoraría. Por eso es importante que nosotros analicemos nuestra condición actual y digamos, Señor, pues yo voy en este paso, yo voy en el tercero, en el cuarto tiempo, Señor Jesucristo, pero gracias porque me has llamado a tiempo para poner freno, para corregir el mal camino que llevo. ¿Cómo evitar el ser tentado por el pecado? Dice la palabra en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 31. San Juan, capítulo 3, versículo 21, perdón. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué nos va a hacer pecadores? ¿O qué nos hizo? ¿O qué nos puede hacer volver a ser pecadores? A dejar la santidad que Dios nos ha dado, el estar practicando el pecado. El estar ignorando nuestro corazón y decir, a mí me deleita esto, a mí me gusta andar de grosero, a mí me gusta andar mentando la mamá por aquí o por allá, a mí me gusta andar tomando las cosas ajenas. Eso es lo que nos hace pecadores, la práctica, el no tener el amor para poder decir no. El que practica la verdad, dice la palabra, el que está constantemente leyendo las escrituras, esa persona se está haciendo inmune, se está fortaleciendo en su corazón. ¿Por qué? Porque está llenando de la palabra de Dios su corazón. Y entonces cuando él quiera practicar
algo indebido, esa palabra brotará de su corazón y lo refrenará. Si yo quiero decir una mentira por decir, el Espíritu Santo me recordará lo que está escrito en Apocalipsis. Y los que aman la mentira no tienen parte. Los fornicarios, los avaros. Si usted quiere guardar de más, atesorar de más, el Espíritu Santo le dirá, le recordará esa cita bíblica. Cómo evitar que el pecado se genere en nuestro corazón. Cómo evitar, cómo llenar de vida nuestro corazón para que no venga esa codicia, ese deseo pervertido, incontrolable en nuestro corazón. Dice, practicando la verdad. ¿Qué quiere decir practicar la verdad? Leer constantemente las Escrituras. Hacer de las Escrituras, hacer que las Escrituras provoquen en mí el placer que el deseo prohibido genere en mi cuerpo. Vamos a terminar. Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 8. Hebreos 12, del 5 al 8, dice la palabra de Dios. Y han olvidado ya la exhortación que como a hijos se les dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios nos va a tratar, Dios te va a tratar como hijo. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se les deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Si la reprensión, la justicia de Dios no te es suficiente, si estás viendo las consecuencias y quieres seguir pecando, entonces dice la palabra que no serás un hijo, sino un bastardo. Se acabará el tiempo de la misericordia y Dios te aborrecerá. Y Dios dejará de amar. Dice la palabra, Dios nos muestra un testimonio muy grande en Esaú, que menospreció lo que Dios había preparado a su vida como unigénito. Lo cambió por un simple plato de lentejas y aunque quiso recuperarla con lloro, dice que Dios lo aborreció. Así lo expresa la Biblia. Y aborrecí a Esaú, mas a Esaú aborrecí. ¿Por qué razón? Porque no le interesó. Terminamos con Primera de Juan, capítulo 3, del 8 al 9, en el nombre del Señor Jesucristo. Primera Juan, capítulo 3, versículo 8 a 9 y 5, 18, dice la palabra: El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, porque desde el principio le mintió e engañó a Eva. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció nuestro Señor Jesucristo y nos ha dado de su Espíritu Santo para que usted y yo tengamos sabiduría y discernimiento de qué está pasando en nuestro corazón antes de que lo llevemos a la práctica. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, es decir, Jesucristo, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando, le vuelvo a repetir, estamos siendo guiados por el Espíritu del Señor y le creemos que si Él nos dice no te vayas con estas personas, si Él nos anticipa esto sucederá y le creemos, entonces vamos a ver que el mal que se había preparado para actuar en contra de nosotros, a nosotros no llegará. Y terminamos con esta palabra, Primera de Juan, ahí en 5:18 dice: y sabemos que todo aquel
que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Es decir, que la palabra del Señor va a fortalecer, va a avivar la presencia del Espíritu Santo en nuestro interior, y eso va a hacer que los demonios no se acerquen a nuestra vida como se acercaron a Eva para engañarnos, para llevarnos a una condición lamentable y triste delante del Señor. Por eso la palabra que hoy Dios nos ha hablado se llama 4 tiempos hacia el amor frío. Y yo quiero invitarle en el amor de Jesucristo a que hagamos conciencia, que nos presentemos delante de la presencia del Señor con toda honestidad, porque Dios nos ha hablado, dice, yo te voy a recibir. Acércate a mí y yo te voy a recibir. Acerquémonos confiadamente al Señor Jesucristo sin juzgar nuestra condición y veamos verdaderamente en qué tiempo de nuestra vida estamos y acerquémonos a Dios y a esa bendita misericordia para ser limpiados antes de que el Señor, como le dijo Esaú, o como dijo de Esaú más bien, a Esaú aborrecí. Dios no quiere aborrecernos, Dios quiere que nosotros verdaderamente vivamos de una manera agradable a Él. Vamos a darle gracias. Bendito Señor Jesucristo, Dios eterno, santo y poderoso. Te damos gracias, Señor, por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Te pedimos en el amor de Jesucristo, Rey eterno, que por esta palabra que tú nos has mostrado para bien, que nos ha traído a la luz del entendimiento, Señor, nos ayudes verdaderamente a entender y conocer en qué tiempo hacia el amor frío estamos caminando, Señor. En qué tiempo nos encontramos, Padre, y poder revertir, poder volver al principio como ahora lo hemos hecho a través de tu palabra. Llévanos al principio de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a ver en qué tiempo, en qué espacio, en qué edad de nuestra vida, Señor, abrimos puertas espirituales que le han dado derecho legal al enemigo y a nuestros enemigos para acercarse a nosotros, para engañarnos. Ayúdanos, Señor, a vivir en esta nueva naturaleza, como dice tu palabra, para que el enemigo no se acerque, para que nuestros enemigos permanezcan lejos de nuestra vida, Señor, y nosotros cerca de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, que tu Espíritu Santo nos ministre conforme a los dones y dádivas que necesitamos, Señor, para ser oidores y hacedores de esta palabra. Gracias te damos, Dios Padre Todopoderoso, Rey de gloria, Jesucristo, que vives y reinas por toda la eternidad y nos has amado con amor eterno. Bendito seas en los cielos y en la tierra, en Cristo Jesús, Dios poderoso. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra, visibles o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de